Hola, somos el grupo número 7 de la asignatura Educación a Distancia de 12 a 2 de la tarde en la UAPA. En esta unidad vamos a explicar brevemente los temas relacionados a los fundamentos y naturaleza de la universidad para adultos, analizando los aspectos conceptuales que fundamentan su condición de modalidad de educación a distancia, sus bases pedagógicas y los aspectos característicos de su trabajo educativo. Aquí mi compañera les va a hablar de la educación a distancia en la República Dominicana, de los orígenes de la universidad abierta para adultos y los fundamentos filosóficos y la naturaleza de la UAPA. La educación a distancia en la República Dominicana. A finales de la década de los años 60 del siglo pasado, surge el primer programa formal de educación a distancia, la Escuela Radiofónica de Radio Santa María. Este programa, encaminado a reducir los altos niveles de analfabetismo de la población adulta, especialmente en la zona rural, ofrece los primeros 4 niveles de la educación básica y posteriormente extendido su oferta educativa a los 8 niveles de la educación básica dominicana. En los años 70 del siglo XX surgen los primeros APEC de educación a distancia, CENAPEC, con una oferta educativa orientada a la educación media o bachillerato y cursos de formación profesional y técnicas en administración de pequeñas empresas y electricidad para el hogar. Bueno, ahora pasamos a hablarles sobre los orígenes de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. En la época en que se inicia la elaboración del proyecto para la creación de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, septiembre de 1991, se debatía en el país la masificación de las universidades. Se creía que había un exceso de instituciones de nivel. Sin embargo, la Ley de Educación y el Decreto 1255 de fecha 25 del mes 7 del 1883 proveían que se podía considerar la creación de instituciones innovadoras en su concepción filosófica y en sus métodos de trabajo. La UAPA es una institución de educación superior creada mediante el Decreto 230 del 12 de octubre de 1995. Es una entidad privada sin fines de lucro que disfruta de todas las prerrogativas que le acuerdan la Ley 139-01. Respondiendo también a la pregunta sobre los fundamentos filosóficos y naturaleza de la UAPA. Las bases filosóficas de la educación a distancia se sustentan en el derecho universal a la educación permanente para todas las personas, en la formación de entes capaces de desenvolverse en la sociedad, en los principios fundamentales de democratización de la enseñanza y de la generación de igualdad de oportunidades de estudios para todas las personas, superando las limitaciones sociales o físicas que le implican el acceso a la educación. Continuaremos con los principios y finalidades de la UAPA. El propósito fundamental de la UAPA es el desarrollo de facilidades educativas de nivel superior que permitan establecer las bases para garantizar la igualdad de oportunidades de estudios de este nivel a todas las personas mayores de 18 años que por una u otra razón no han podido acceder a los mismos. Entre las finalidades se encuentran garantizar, incentivar, contribuir, fomentar, proporcionar, acoger, defender y promover. Y ahora, para concluir con mi parte, les estaré hablando sobre la misión, visión y valores de la UAPA. Misión: ofrecer educación superior y permanente de calidad a través de una modalidad a distancia que garantice la formación integral de profesionales y líderes capaces de responder a las exigencias de la sociedad del conocimiento. Visión: ser una universidad líder en educación superior a distancia, con prestigio nacional e internacional, vinculada al desarrollo social. Valores: están la calidad, la ética, los recursos humanos, la innovación, la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad y la equidad. Entonces, Grismeli, ¿qué tienes tú que decirnos sobre los fundamentos teóricos, modelo educativo y modalidades que sustentan la oferta académica de la UAPA? Dentro de los fundamentos teóricos, el modelo educativo y las modalidades que sustentan la modalidad de educación a distancia, te puedo hablar que las bases teóricas de la educación a distancia se sustentan en planteamientos teóricos de autores como Humler, Wedemeyer, Moore, Peters y García Areito, entre otros. Los mismos han hecho aportes significativos en la identificación de una serie de aspectos característicos de esta modalidad educativa.
Los fundamentos o elementos característicos de esta modalidad educativa son la separación profesor-alumno, el aprendizaje independiente, el uso de recursos didácticos, de autoestudio, la comunicación no directa, entre otros. Estos son unos de los tantos que se encuentran en muchas definiciones de educación a distancia. Modelo educativo de la UAPA. Este puede ser definido como un patrón conceptual que permite una representación simplificada e idealizada de las partes y los elementos fundamentales de la acción educativa que se desarrolla en una institución de educación. Continuando con las submodalidades de educación a distancia que se desarrollan en la UAPA. La oferta educativa en la UAPA se realiza en las submodalidades semipresencial y no presencial. No presencial o virtual implica que la UAPA organiza el proceso de enseñanza y aprendizaje con un mínimo o ninguna presencialidad. Los encuentros presenciales se realizan exclusivamente para las evaluaciones de los aprendizajes. Semipresencial implica una forma de enfatizar el componente de la relación presencial frecuente entre facilitadores y participantes. Esos encuentros se llevan a cabo una vez por semana. Entonces, Roger, háblanos de cómo es denominado el participante en la UAPA y qué rol desempeña. Bueno, en la UAPA, el alumno o estudiante es denominado participante. Es una forma de enfatizar el rol protagónico y activo que debe realizar el estudiante en el proceso de aprendizaje. Hablar de participante implica compartir algo, es decir, dar y recibir, involucrarse en un proyecto común. La UAPA entiende que el rol del participante adulto es ser responsable de su propio aprendizaje, es decir, aprender a aprender. Abundemos un poco sobre el desempeño del facilitador de la UAPA. El facilitador es el orientador del aprendizaje de los participantes, tutor y guía del proceso de aprendizaje. Tiene doble rol en el ámbito docente. Como tutor, asume funciones de orientación, motivación, facilitación, asesoría y evaluación de los aprendizajes. Otro rol es el de especialista de contenido. Tiene la responsabilidad de elaborar y evaluar materiales didácticos, programas de asignaturas y cuestionarios de evaluación. También de las funciones de investigación y extensión, orientadas a la formación integral de los participantes. La UAPA ha asumido además la figura del tutor 24 horas para darle soporte al facilitador y a los alumnos del programa no presencial y de las asignaturas virtuales que se ofrecen en el programa semipresencial. El tutor 24 horas es responsable de acompañar al participante en su proceso de aprendizaje, ayudándolo a superar las dificultades que se le presentan, tanto de tipo cognoscitivo como de carácter administrativo. Es un enlace entre el participante y el facilitador. Perfil del facilitador de la UAPA. El facilitador, para poder realizar una labor docente de calidad, además de tener dominio del área del saber en la modalidad de educación a distancia, necesita el dominio de la función tutorial, de la comunicación humana, capacidad de escucha y manejo de las TIC. El perfil del facilitador representa el conjunto de cualidades y características profesionales, docentes y personales, consideradas como las ideales para el desempeño de la función docente en la universidad. El modelo educativo de la UAPA requiere de un facilitador con un perfil caracterizado por actitud democrática, responsabilidad, habilidad para trabajar en equipo con los participantes y los facilitadores de su carrera o escuela, respeto por todas las personas y grupos humanos, identificación con la filosofía institucional, principios éticos sólidos, excelente formación académica y pedagógica. Otra de las características que tiene que tener el facilitador en la UAPA es la capacidad de innovación y creatividad, identificación y asunción del MECA. El MECA, que es el modelo educativo por competencias centrado en el aprendizaje, que promueve la formación integral de sus participantes para que como profesionales muestren desempeños competentes y pertinentes con las condiciones sociales y productivas propias de un mundo globalizado y cambiante. También otras de las características es el dominio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, amplia formación cultural y desarrollo profesional y personal autónomo. La UAPA asume que el rol del facilitador no es el de dictar cátedras y exponer a los alumnos contenidos educativos. Su papel fundamental es que los enseñen a aprender a aprender.
y orientarlos en su proceso de construcción de conocimientos, que sirva de guía, acompañante, tutor, orientador del conocimiento y que sea un participante del proceso de aprendizaje junto con los alumnos. También tiene el rol de concebir ambientes de aprendizaje en los que las tareas de aprendizaje adquieran significación por su evaluación y extensión, entre otras actividades orientadas a la formación integral de los participantes. La UAPA agrupa las funciones que desempeña el facilitador en 3 ámbitos: el de orientación del aprendizaje de apoyo y acompañamiento al aprendizaje de los contenidos o facilitación, y de evaluación de lo aprendido. Flavy, tienes varios puntos de enfatizar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en la UAPA. Uno de ellos es el proceso de enseñanza en la UAPA. ¿Qué nos dices? Sí, el proceso docente de enseñanza en la UAPA abarca la frase de enseñar y el aprendizaje en estos procesos. Van vinculados, aunque se procede con el tiempo, de un espacio diferido de enseñanza. Está planificado, ya que el facilitador debe de diseñar el ambiente de aprendizaje centrado en actividad racional y responsable por la instancia de planificación de docencia. También, por lo tanto, enseña a motivar, a orientar, a estimular, a dar participación en el estudio. Proviene de lo necesario en cuanto a información, de métodos y aclaración de dudas entre nosotros, entre los docentes y los facilitadores. ¿Y las facilitaciones que se Bueno, sí, la UAPA asume una función sustantiva que comprende de configuraciones y aplicaciones de los procesos de enseñanza de aprendizaje. O sea, es una actividad internacional planificada y previene de la misma abarcar el diseño de medios didácticos de los docentes y el facilitador. ¿Y cuáles son estos tipos de facilitación? Bueno, está la tutorial, la tutorial presencial, que es llevada a cabo durante horas establecidas en el calendario académico para facilitaciones en el aula y la sala de reuniones, salones, ya sea en conferencia y en sala de videollamada. También está la tutorial a distancia, que es aquella que es llevada a cabo a través de entornos de aprendizaje, ya sea por teléfono, foros virtuales, chat, lista de correo, entre otros medios tecnológicos de comunicación. Y sobre el proceso de aprendizaje en la UAPA, dinos algo así breve. Bueno, es un proceso que estimula al participante para que convierta el gesto de su propio desarrollo, o sea, que él sea el responsable de su aprendizaje. Es como el método aquí que se dice aprender a aprender. O sea, tú vas a ser responsable al desarrollo que tú vayas teniendo o que tú vayas a tener dentro de tu carrera, dentro de de lo que se te vaya marcando. Tú eres que vas a ser responsable a desarrollarte a ti mismo, o sea, a llegar a la meta que se te está proponiendo y hacer todo el trabajo que... Y para concluir, hacemos un breve reasunto de este tema que tratamos, donde pudimos ver que la educación a distancia en nuestro país surgió a fines de los años 60 en las escuelas radiofónicas de Radio Santa María, las cuales surgieron como centros de educación básica, y en el ambiente de la educación superior, la primera experiencia de educación a distancia se tuvo con el surgimiento de la UAPA. Vimos también que los fundamentos filosóficos de la UAPA se sustentan en la generación de igualdad de oportunidades para acceder a la educación superior a todas las personas sin limitaciones de su condición social, religión, etnia, ideología, sexo, localización geográfica y preferencia sexual. Que ésta concibe la educación a distancia como una modalidad educativa que se soporta en medios didácticos y tecnológicos para transmitir a los participantes los contenidos de aprendizaje y en herramientas que facilitan una permanente comunicación multidireccional.
que el modelo educativo que sirve de marco al modelo pedagógico de la UAPA es denominado Modelo Educativo por Competencia Centrado en el Aprendizaje MECA. La docencia en la UAPA se denomina facilitación. Esta cubre los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La evaluación es proyectada en la UAPA como una actividad continua y sistemática de diagnósticos, seguimiento y valoración del aprendizaje de los participantes. Fue la breve exposición de nuestro grupo, esperando que haya sido explicativa, pero sobre todo esperando que haya sido de agrado a nuestra facilitadora Gladys González. Nos aplaudimos. Y hasta luego. Cuídense, profe.